veo los precios que están relevados y la verdad la sensación cuando vas al supermercado es que no aumentaron 4%, 5%, 6%. En la última semana hay productos que saltan Y 20%. bueno, en la última semana aumentaron aproximadamente un 2,4 los alimentos y bebidas, así que Pero yo en la veo última precios, semana. Yo veo precios de... Vas a un supermercado hoy, lo comparás con lo que pagaste la semana pasada o la anterior y tenés valores de 20% de aumento. Bueno, por ejemplo, verduras y frutas, sí, aumentaron muchísimo más porque son productos estacionales. ¿Cómo se hace el relevamiento de precios? ¿Cuántos productos tenés que realmente relevar para que sea una medición lógica? Bueno. Porque todos consumimos distinto. Y bueno, por eso hay un consumidor equivalente, digamos, que sería, que en Argentina se hace con la ENGO, que es la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares, y a partir de eso se arma una canasta representativa de lo que consumen los argentinos. Ahora es verdad que hay cierto efecto sustitución donde si vos vas a la verdulería y el tomate aumentó un 100%, no vas a comprar tomate, ¿no? Pero en principio tiene que ser una canasta equivalente para todos. En la reunión que contábamos ayer con Culfas, supermercados y empresas alimenticias, obviamente Culfas le mostró precios, le dijo que le explicaran los precios, empresas alimenticias dijeron, estos no son los precios que nosotros tenemos a la salida de fábrica, los supermercados dijeron, nosotros no formamos precios. ¿Quién forma precios en Argentina? Y bueno, es difícil de discutir porque hay muchos factores que entran en juego, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés una suba en combustible, lo que es logística y todo eso también va a afectar en el precio final. Y por supuesto, al fin y al cabo alguien se tiene que hacer cargo, pero no hay inflación que se resuelva persiguiendo a los vendedores locales probablemente, ¿no? ¿El problema es una suba de los precios o una pérdida del valor del peso? Porque quizás sí seguimos regulando, pero el problema es otro. Creo que al fin y al cabo hay parte de los dos efectos. Por ejemplo, el mes pasado que se conoce casi al mismo tiempo lo que aumentó el IPC en febrero y lo que aumentó la canasta básica alimentaria aumenta un 9% y alimentos y bebidas aumenta un 7,5%. O sea que al fin y al cabo estamos todo el tiempo perdiendo valor adquisitivo. La canasta básica total, una familia tipo de 4 personas necesita 85.000 pesos para no ser pobre, ¿no? Siendo propietario. Claro, 85.000 pesos para no ser considerado pobre. Pero Pau, entonces eso significa que si el peso cada vez es el que pierde valor, como vos decís con estos datos, sí, no tiene ningún sentido hacer un controlamiento de los precios. No sé si tiene un sentido o no, en principio parece una medida insuficiente más bien, ¿no? Por ahí sí es una aproximación, pero también hay un montón de cosas como la inercia inflacionaria que estamos teniendo, que claramente no va a cortar en el corto plazo. Como bien decían, para este mes se espera una inflación de más del 5%, lo cual es muchísimo. Una barbaridad. Una barbaridad. Y además de eso hay una falta de confianza muy importante en las medidas que se toman en probablemente lo que es la política, entonces, y que se llegue a un consenso efectivamente de que esto se vaya a cumplir, ¿no? De que vos vayas a la góndola y puedas comprarlo a ese precio, Pero yo me pongo en el lugar de un comerciante, ¿no? Vamos a suponer comerciante que le entrega a un proveedor determinada cantidad o un producto que compró. ¿Cuál es la garantía que tiene el comerciante que después va a poder reponer al mismo precio? Ninguna. Entonces, vos comerciante también subís los precios. También eso tiene que ver con la credibilidad, ¿no? De que haya una política creíble y sostenible en el largo plazo, que por ahí poco tiene que ver con que lo cumpla el vendedor y más con una política. Claro, pero lo que yo digo es, ¿cómo desarmás todo este círculo? Porque las empresas te suben precios porque dicen, me subió el combustible, me subieron los impuestos, ahora me subió la energía, por lo que sea, porque tengo que hacer paritaria, subo precios. Después tenés toda la cadena de comercialización, que es un gran misterio en la Argentina, ¿no? Nadie se mete con la cadena de comercialización, es un enorme misterio. El supermercado te dice, yo recibo los precios, así. Yo no soy formador de precios, cosa que tampoco es cierto, son formadores de precios. Pero después te vas te vas al comerciante más pequeño y no tenés garantía que vos puedas reponer. Con lo cual el comerciante que dice, bueno, me lo vendieron a 10. Ahora, yo qué sé si después lo puedo comprar otra vez a 10. Entonces, por las dudas, aumento. Por las dudas, porque si después me aumenta todo, pierdo plata. Bueno, esas son expectativas, ¿no? ¿Cómo rompés esa cadena?
Y bueno, esas son expectativas, que eso va a tardar mucho tiempo en que las personas formen expectativas en torno a lo que efectivamente dicen que van a hacer. Entonces, de vuelta esto ya credibilidad en las políticas y que se puedan sostener en largo plazo. Si vos estás en un país donde sabes que la credibilidad es baja o que muchas veces las políticas no tienen cierta continuidad en el tiempo, etcétera, probablemente hagas lo que vos estás diciendo en este momento. Porque vos tenés la inflación de enero, ¿te acordás? 3 y pico, 3,9%. Sí. 4,7 dio... 4,7 en febrero y se habla de ya arriba de 5, 5,5. claro. ¿Por qué bajaría en abril, por ejemplo? Estacionalmente va a dar un poquito más bajo, pero ya se espera arriba de 4, ¿no? Exactamente, es una buena pregunta. Es verdad que marzo suele ser de los meses con una inflación más alta porque cae la demanda de dinero, hay aumento en escuelas, combustibles, hubo un aumento del 9,5. Ahora, después de Ahora, abril, claro, esperan que haya un descenso. ¿Hasta qué punto puede bajar? Puede ser que estas políticas hagan que baje un poco. Ahora, hay un montón de shocks externos que se tienen que considerar, ¿no? La guerra con Ucrania, con lo que implica la suba de precios de alimentos, con lo que implica la Que suba de probablemente precios de continúe, ¿no? combustible, Aunque... que va a continuar y que la falta de stock de combustible va a hacer que esto suba precios en la economía y no solo de combustible, ¿no? Eso tiene los efectos de segunda ronda que bien se saben en el resto de la economía y los bienes y servicios que todos consumimos. No, y aparte lo Entonces, que contabas, entre otras cosas, todo el tema de fertilizantes, por ejemplo. Sí. Y a eso se le suma todas las que son las medidas que de acuerdo con el fondo, que vamos a tener que tener una normalización de los precios relativos, de las tarifas. Con que esta quizás, perspectiva, ¿cuánto les da a ustedes ahora la inflación de 2022? Es probable que haya un piso de alrededor del 60% sin considerar Pero es que todos estos shocks. Es lógico, porque ¿por qué bajaría? Piso del 60%. Está bien, de vuelta, ¿por qué bajaría? Porque es lógico. Si yo vuelvo al ejemplo más sencillo de todos, vos comerciante o pyme chiquita, es decir, no sabés ni cómo fijar un precio ya. Porque no sabés si tu insumo lo vas a poder reponer sin perder plata, no sabés si el producto final que vendés en el comercio lo vas a poder reponer sin perder plata. Sí. Entonces, ¿por qué bajaría? No, y lo que pasa también es las paritarias con un piso de 60% de inflación se están cerrando en torno al 45%. Sí, Pasa las sí o sí una paritarias reapertura. ya parece que están cerrando, abriendo, atrasadas. Entonces, Igual que el es año probable pasado. que haya reaperturas de paritarias al igual que el año pasado. A eso se le suma que probablemente las metas del fondo se lleguen vía inflación y más recaudación con impuesto inflacionario. Vamos a las paritarias. Sí. Porque, ¿qué empresa hoy está capacitada para dar un 60% de aumento de sueldo? No, probablemente no se cierren con esos números, sino que vayan a ser mucho más bajos, en torno al 40-45. Seguimos perdiendo poder adquisitivo por quinto año consecutivo. Sí, probablemente tenga que haber un aumento más escalonado y se dé en el tiempo y haya reapertura quizás más hacia mitad de año, fines de año, ¿no? Sí, es una situación complicada. Es la rueda, ¿no? Ahora, te hago una consulta. ¿Crees que la inflación del 60, en parte, el gobierno la permite porque la necesita para que se cumplan las metas con el fondo? Bueno, en principio esto es algo que se cree a partir de lo que está pasando en los primeros meses del año. Es posible que con ciertas medidas que se tomen o lo que sea, esto no sea así con el tiempo y todo. Ahora, si las metas con el fondo se pusieron con una inflación entre líneas del 38 al 48%. La realidad es que eso no tiene mucha credibilidad hoy. Ojalá, y espero por todos nosotros, que eso se logre mejorar en lo que resta del año. Pero debería haber un shock. Las metas con el fondo, por ejemplo, pero no tenés no tenés ninguna medida, ningún argumento que a vos te lleve a pensar que la inflación la vas a bajar.